doctor Enrique Santos, catedrático, ex subsecretario de CENESID, que está con nosotros en Un Café con JJ. Dividimos la pantalla, por favor, para escuchar. ¿Cómo está, doctor? ¿Sí me escucha? Muy buenos días, Jimmy. Muchas gracias por la invitación, pues, y estamos a la orden de usted y su enorme audiencia. Saludos a Alondra, no lo veo a Omar, sí está. Sí está, Hola, Omar. Saludos a todos. Listo, bueno. También Omar. Buen día, doctor. Mire, el tema de la educación superior es muy preocupante sobre todo porque estamos viendo, entre otras cosas, que por ejemplo en el presupuesto del 2021 hay una reducción de 570 millones en educación general, ¿no? Primaria, secundaria, universitaria, todo. 570 millones de reducción y al mismo tiempo una invitación que hace la ministra de Educación para que la empresa privada apadrine escuelas fiscales. Lo que quiere decir pues que el Estado un poco está diciendo, bueno, como yo no puedo, ayúdame empresa privada porque no tengo plata para poder sostener esta escuela. ¿Cuál es su visión general sobre lo que está pasando hoy con la educación, doctor Santos? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que reconocer la coherencia del presidente Lasso. Él está aplicando el programa que postuló y que lo hizo ganador. Siempre dijo que el Estado tiene que ser achicado, siempre dijo que hay que disminuir los gastos. Para él son gastos, para mí son inversión en sectores sociales estratégicos como salud y educación, que hay que hacer alianzas, coaliciones público-privado, y yo veo que está siendo coherente. El hecho de que sea coherente, sin embargo, no nos impide ser críticos desde una óptica alternativa, de quienes manejamos una óptica alternativa sobre cómo hay que gestionar la salud y la educación. 550 millones es un mundo, ¿eh? Eso no es cualquier cosa. Es un mundo, y eso indudablemente que va a tener una repercusión enorme en la calidad de la educación en un país como el nuestro, donde no hay un empresariado con mucha vocación hacia la colaboración con lo público. Eso me huele más a una dádiva que a una alianza estratégica público-privado, que sería lo correcto. Claro. Ahora, en este tema de las becas, que se ha disminuido el presupuesto según algunas universidades privadas, que no se ha disminuido sino aumentado según el gobierno. No sé si usted tiene la película más clara que nosotros. ¿Hay o no una disminución de ese presupuesto que implicaría que mucha gente de escasos recursos económicos no pueda tener acceso a educación en universidades privadas? Mire, Jimmy, Omar, Alondra, afortunadamente estos datos son públicos, no hay cómo ocultarlos. El histórico de la evolución del aporte que se hacía a las universidades llamadas cofinanciadas, las particulares que reciben rentas del Estado, por cierto, reciben porque lo venían haciendo desde que nacieron, y la Constitución del 2008 lo único que hizo fue darle legitimidad a ese proceso y decir que estas universidades iban a seguir recibiendo estas rentas siempre y cuando estén sujetas a evaluación y siempre y cuando se garantice que efectivamente se destinen para becas, solo para becas. Contraloría ha venido haciendo esas auditorías año a año, y que yo sepa, no ha habido ningún cuestionamiento a ninguna universidad por el uso que constitucionalmente tenían derecho. Y le decía, a partir del año 2013, la asignación en valores absolutas a la educación cofinanciada para becas ha disminuido desde 86 millones en el año 2013 hasta 72 millones en el año 2019, 52 millones el año pasado y 39 millones este año. Entonces, es absolutamente real que del año pasado al actual hay 13 millones menos para las universidades cofinanciadas. Dinero que invierten en las becas que se entregan a los estudiantes. Mire, solamente le voy a poner algunos ejemplos. La Universidad Católica de Cuenca, cofinanciada, tiene 16.000 estudiantes, de los cuales 4.000 se benefician de estas becas. Claro. La Universidad Politécnica Salesiana tiene 25.000 estudiantes,
de los cuales 9.600 se benefician de estas becas, amén de los que la universidad, por la disposición de la ley, tiene que aportar con un 10% de becas. Entonces, hay disminución. 13 millones, no hay cómo ocultar ese hecho. Y esto de apadrinar a una escuela, que es lo que está planteando la ministra de Educación, ¿cómo lo entiende usted? Bueno, a mí me parece que yo no veo nada malo en que hayan alianzas público-privadas, no lo veo malo, pero me parece que eso tiene que responder a una política pública global, no a un acto de apadrinamiento de una empresa a una institución, porque eso no construye política pública, eso queda a la discrecionalidad, buena voluntad, inclusive simpatía de un determinado empresario o grupo empresarial con un centro educativo, y no garantiza que todos los centros educativos tengan acceso a los beneficios en cuanto a equipamiento, a conectividad con internet, a mejoramiento de las instalaciones, etcétera. Es decir, no me parece que es una alianza pública-privada, que es lo que estaría bien, sino que es lo que dice el término de la ministra, apadrinamiento, es decir, un poco de caridad, de condescendencia hacia alguien que no tiene recursos, y eso implica pues que el Estado se está escabullendo de esta responsabilidad constitucional que tiene con respecto a la educación. Doctor Santos, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Omar, doctor, mire, acabamos de hablar del tema de las becas, ¿ok? Eso es de las, no sé si bien o mal dicho, cofinanciadas, pero bueno, las universidades particulares. Pero esa fue la polémica de esta semana. La polémica de la semana anterior fue cuando se reunieron los rectores de las universidades públicas como tal, que advierten sobre recortes presupuestarios. Pero insisto, el gobierno ahí fue que salió con un comunicado. No, eso es mentira. Hemos elevado el presupuesto en comparación al 2020. ¿Quién no está diciendo la verdad? ¿Los rectores o el gobierno? Bueno, en realidad los rectores no han dicho como colectivo que se ha rebajado el presupuesto. Lo que ellos advirtieron la semana pasada es que había un movimiento con las cédulas presupuestarias de las universidades y escuelas politécnicas que les preocupaban porque podrían implicar una disminución de las asignaciones. Es verdad que hay un incremento, pero quiero aclarar, este incremento no es por una dádiva del gobierno. Este incremento es porque hay una ley, hay una normativa absolutamente clara que dispone que se constituye un fondo a partir del impuesto a la renta, a partir del impuesto de valor agregado, y que ese fondo, que se llama FOPEDEUPO, alimenta la mayor parte del presupuesto de las universidades. Asimismo, existen otros ingresos que tienen que ser entregados a las universidades públicas y cofinanciadas, que es lo que se llama la compensación, porque las universidades hace unos 10 años tenían la posibilidad de beneficiarse de las exenciones del impuesto a la renta de algunas empresas, y eso a algunas universidades públicas, no a todas por cierto, les beneficiaba. El momento que se eliminó eso, se les dio una asignación para compensar esa pérdida, entre comillas, y además, por la gratuidad, se dio también una compensación. En su conjunto, y es verdad lo que dice el gobierno, hay un incremento de aparentemente 40 millones de dólares, pero repito, no es dádiva, es porque están cumpliendo la ley, lo cual está bien porque Moreno no la cumplió y bajó más de 100 millones el año pasado. El problema está en que estos 40 millones de incremento en realidad son 40 millones. ¿Por qué razón? Porque se ha incorporado al sistema 4 nuevas universidades al FOPEDEU, por las llamadas 4 universidades emblemáticas, que en su conjunto más o menos captan unos 14 millones. Ahí hay algo raro, ¿no? Porque hay 3 universidades que tienen incremento en la asignación, pero me parece raro que Yachay tenga un decrecimiento en la asignación que se le hace año. Bueno, en su conjunto son 14 millones que habría que restarlos de este incremento de 40 millones. Y además tenemos los 13 millones que no se está asignando a las universidades públicas este año, por lo tanto, estamos hablando para el sistema, no para un tipo de universidad en general, estamos hablando para el sistema de un incremento de 14 millones. Doctor. Eso es la ley, o sea, no es dádiva, insisto, es la ley. Doctor. ¿Cuál es el problema aquí, Omar? Continúa, doctor, continúa. Sí, el problema es cómo se distribuyen estos fondos. Eso obviamente no depende del gobierno.
en el sentido estricto. Eso depende del Consejo de Educación Superior. El Consejo de Educación Superior recibe un informe de la CENESID que le dice, ok, aquí tenemos los fondos del IVA, tenemos los fondos del impuesto a la renta, tenemos la compensación de gratuidad, la compensación de los aportes que se hacían antes de las donaciones del impuesto a la renta. Este fondo es el de ustedes. ¿Cómo lo repartimos? El CES aprueba el informe. ¿De quién? De la CENESID. Y es la CENESID la que, por lo tanto, este ejecutivo, no el anterior, quien presenta una fórmula en donde el problema fundamental es que solo 13 universidades de las 32 o 33 públicas que forman el sistema se ven beneficiadas de incrementos con respecto al presupuesto del año pasado. La mayor parte, es decir, de 17 a 20 universidades tienen decrecimientos. Ese es el problema. Y lo peor es que algunas de estas universidades que tienen decrecimientos son las que más han incrementado los cupos para nuevos estudiantes, sobre todo en modalidad virtual, durante el año de la pandemia. Doctor, a raíz de todas estas denuncias de las universidades particulares y las becas, hay un debate pequeño, pero debate al fin que se ha generado. La gente que está de acuerdo con un recorte de estos presupuestos por parte del gobierno dice que sí, pues a nombre de qué los ecuatorianos con sus impuestos tenemos que financiar universidades privadas. ¿Por qué en vez ese dinero no se lo inyecta a las universidades públicas para mejorar la educación en el sistema público? Usted con la experiencia, amplia experiencia que tiene en la docencia, ¿es válido que el Estado siga financiando estos programas de becas para escasos recursos en universidades particulares? Bueno, yo voy a la experiencia internacional. En principio, en teoría, no existe ningún impedimento para que el Estado pueda entregar fondos para las universidades públicas, para las universidades particulares, siempre y cuando estén destinados para becas. Es una forma de apoyar a instituciones que tienen calidad, que tienen prestigio. Eso se hace en países que tienen gobiernos socialdemócratas, que tienen gobiernos progresistas. Lula lo hacía en Brasil, así que no veo el problema en un principio. En términos históricos, hay que entender que estas 8 universidades, que eran antes 10, se cerraron 2. Estas 8 universidades que reciben estos aportes, para poder aumentar la cobertura, cuidado, es para poder aumentar la cobertura, es decir, eso está auditado y ha sido revisado por el excontralor Celi, hasta levantó las piedras para ver qué había debajo de algunas universidades que se las acusaba de tener un adoctrinamiento político de un expresidente del Ecuador y sus seguidores. Bueno, el tema está en que ese aporte está consagrado en la Constitución del 2008, ese aporte está consagrado por ambas leyes orgánicas de educación superior, y si tendría que haber una objeción y una reversión de esto, tendríamos que reformar la Constitución. Personalmente a mí no me parece malo, porque yo encuentro que hay instituciones de alta calidad que están en este grupo, con nombres y apellidos. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que tiene 1.500 estudiantes becados con estos fondos. La Universidad Politécnica Salesiana, que tiene 9.600 estudiantes, que, dicho sea de paso, la Universidad Politécnica Salesiana también con sus propios fondos tiene al 80% de sus estudiantes en los quintiles 1 al 3, en cristiano. La población muy pobre y la clase media se benefician de estas becas. La misma Universidad Técnica Particular de Loja. Entonces, a mí me parece que mientras no se cambie la Constitución, es un mecanismo válido, que tiene que seguir existiendo la auditoría, que no es que no ha habido. El presidente Lasso dijo: tienen que rendir cuentas. Me perdonan los asesores, porque yo entiendo que el presidente Lasso no maneja estos detalles, pero estas universidades todos los años han rendido cuentas. Más bien, en el proyecto de LOES que acaba de enviar el propio presidente Lasso a la Asamblea, se elimina el mecanismo de rendición de cuentas de las universidades, ¿sí? Entonces, me parece que existen los mecanismos para poder controlar, y si en algún momento dado es necesario cambiar la Constitución para que todos estos fondos no vayan a estas universidades particulares que reciben fondos del Estado, llamadas cofinanciadas, bueno, hay que cambiar la Constitución. Pero por el momento eso es un mandato constitucional, y personalmente a mí me parece que
las universidades que están dando estas becas están dando posibilidad a miles de estudiantes ecuatorianos para que puedan tener una educación de calidad. Doctor, ¿cómo está? Le saluda Alondra Santiago. Hola, Qué Alondra. gusto al fin poder conversar. Doctor, hablando justo del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, hay puntos que hablan de la autonomía, de la gratuidad, de la admisión, de la conformación del CES. ¿Cuáles son los puntos que usted cree que efectivamente deberían ser reformados y cuáles son los otros que usted piensa que puede ser una mera distracción para todo lo que está sucediendo? Bueno, yo tengo una posición muy tajante. El punto central de la reforma parcial, porque es una reforma parcial, es la modificación del organismo regulador de la educación superior, que es el CES. Lo peor está por venir. Va a ser ese Consejo de Educación Superior el que va a crear realmente la nueva ley, porque va a ser una nueva ley. Me parece que ese es el punto clave. El otro tema, claro que es importante, ¿no? Esta posibilidad que se da, que se cobren los cursos de nivelación, que obviamente no rompe la constitucionalidad, porque lo que es gratuito es el tercer nivel, pero que es un filtro, ¿eh? Es un filtro porque los estudiantes con menos capacidad para entrar a la universidad no van a poder tomar estos cursos, porque en caso de no ser admitidos en la prueba, en primera instancia. Y eso me parece que podría ser un elemento significativo. El otro elemento clave, además de este hecho de que hay un nuevo Consejo de Educación Superior y se está hablando de darle más autonomía, más libertad a las universidades, pero el presidente de la República, que seguramente va a ser su delegado, es quien va a presidir la regulación de la educación superior. Entonces, ahí hay una falta de sindéresis, ¿sí? El otro punto que quería señalar, porque me parece clave, es que siendo una ley urgente e inmediata, porque la nueva ley saldrá en 1 o 2 años, no tiene un solo enunciado sobre cómo se podría reestructurar el financiamiento de las universidades públicas. Uno. Y segundo, hay una total desregulación de la aprobación de carreras y programas. Y yo no me opongo a que algunas carreras y programas las universidades las puedan implementar y luego se revisa ex post si están funcionando bien. Pero me disculpan, medicina, derecho, ingenierías, educación no pueden ser desreguladas. Mi opinión es que esas tienen que ser verificadas, que la universidad cumple con los requisitos básicos para implementarlas. Claro. Antes de que se empiece a dar. Doctor, entonces tampoco es como dicen por ahí algunos asambleístas que hay que hacer universidades como sea, pero que se hagan para que los pobres tengan acceso a la educación. Tampoco es así, ¿no? Escuché al asambleísta cuando dijo eso y escuché su extraordinaria respuesta frente a las insinuaciones y no tan insinuaciones que él hizo. Definitivamente hay un error que comete el asambleísta. La población que se beneficiaba de las 26 universidades que fueron evaluadas por el antiguo CEACES y la población que se beneficiaba de las 14 universidades que fueron cerradas no era la población de los quintiles más pobres. Los quintiles más pobres se llaman quintiles 1 y 2, que sería la población en extrema pobreza, y la población pobre no accedían a las universidades de este tipo, accedían a las universidades públicas. Entonces, no es verdad, es falso, tendría que demostrarse que esta población más pobre, la población extremadamente pobre y pobre, estaba accediendo a estas universidades, primera cosa. Segunda cosa, nosotros tenemos como mandamiento la Constitución, y la Constitución plantea 2 cosas fundamentales: la calidad de la educación superior, la pertinencia de la educación superior. Es decir, si una carrera no es pertinente, el país no puede avalar que se entregue esa carrera, y si la carrera no tiene condiciones de calidad, tampoco puede ser entregada. Yo sabe que yo pienso honestamente que eso me suena a un distractor para que estemos discutiendo esto y no veamos el tema central, que es cambiar la conformación del CES para ahí sí poder hacer la nueva ley de educación superior. Gracias, doctor Enrique Santos. Siempre el tiempo se queda corto, pero así es esto. Que tenga usted un buen día, muy amable como siempre. Muchas gracias.